Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y este video tutorial es un acercamiento a la herramienta de diseño ISE Design Suite de Xilinx. Esta herramienta la pueden obtener fácilmente en la página de la empresa, en la zona de desarrolladores, la zona de hardware. Aquí simplemente hacen clic en descargas y él ya los redirecciona al lugar donde están alojados todos los instaladores. Yo en mi caso descargué el instalador completo. Hay que tener cuidado porque la herramienta es un poco pesada. Yo descargué el instalador completo para Windows. Ustedes ven que pesa un poco más de 6 gigas. Descomprimida pesa mucho más. Entonces, para que lo tengan presente. Esta herramienta yo en el video tutorial la voy a utilizar particularmente para generar programas que se puedan correr o que permitan configurar la FPGA XC3S500E de Xilinx. Yo trabajo particularmente con el kit de desarrollo para esa FPGA que ofrece la empresa, entonces pues ya eso lo veremos enseguida. Después de descargado e instalado el software, cuando se abre se obtiene algo como esto, a primera vista. Esta herramienta, lo primero es crear un nuevo proyecto. Hay que tener en cuenta que en el nombre del proyecto no se recomienda utilizar espacios. Si se va a utilizar algo, pues que sean guiones bajos como separadores. Y el nombre del proyecto no es el nombre de los archivos que van dentro del proyecto, sino el nombre del proyecto. En este caso, pues yo lo voy a poner proyecto 1. Listo. Le doy siguiente. Y acá, en esta parte hay que tener especial cuidado porque es la parte de configuración y es con lo que vayan a trabajar ustedes. Acá me aparece a mí por defecto la XC3S500E, pero como yo estoy trabajando con una tarjeta de desarrollo, pues de una vez le voy a decir que voy a trabajar con el kit de desarrollo, con la tarjeta de desarrollo para la Spartan 3E. Entonces él ya no me permite seleccionar las otras características, las carga por defecto. Le doy continuar, me muestra un resumen de la configuración del proyecto y finalizar. En este momento él ya creó el proyecto, pero aún no tiene ningún documento adentro. Entonces vamos a crear un documento, que sería el paso a seguir. Vamos a crear el documento para poder explicar sobre ese documento las barras de herramientas que se ven acá en pantalla. Entonces lo que hacemos es pararnos sobre el proyecto, clic derecho sobre el proyecto y le damos nueva fuente. En nueva fuente escogemos un módulo de VHDL, que básicamente ese módulo de VHDL lo que es un símbolo y es un símbolo que puede agregar más símbolos o una entidad, también se conoce como entidad. Entonces en este caso pues lo vamos a seguir llamando entidad. A este sí le puedo poner el nombre del componente que yo voy a crear. Para este video tutorial yo elegí un multiplexor 2 a 1, pues que nos permite de alguna manera fácil y clara mostrar algunas diferencias entre las metodologías de diseño o las topologías o las descripciones de hardware que hay. Entonces a este sí le voy a poner el MUX, como nombre voy a poner MUX 2 a 1, le voy a dar siguiente y él me permite de una vez establecer entradas y salidas. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer desde acá. Si no lo hago desde acá, no hay problema, lo puedo hacer desde el código. O si lo hago desde acá y después necesito modificarlo, también lo puedo hacer. Entonces vamos a hacerlo desde acá. Normalmente un multiplexor 2 a 1. Vamos a ver en este caso que tenemos una entrada A, una entrada B y una entrada X. Y una salida Y. Entonces tenemos una entrada A, una entrada B y una entrada X y una salida Y. Hay que tener en cuenta que para esta herramienta es indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas. O sea, A minúscula es igual a A mayúscula. Si ponemos entrada A y después la escribimos en mayúscula o en minúscula, estaríamos haciendo referencia a exactamente la misma entrada. Entonces la salida es Y, entonces ponemos Y como salida y le damos continuar, me muestra un resumen de la configuración de la entidad y de ahí le damos finalizar y me genera el código para la entidad. Bueno, miremos este código detengámonos un momento a mirar este código. Lo primero que hace es importar librerías, ¿sí? Esta librería pues es la que me carga todos los valores predeterminados de la IEEE Standard Logic y es la que me permite utilizar, por ejemplo, este tipo de dato Standard Logic. Si yo no tengo esta librería, pues tendría que utilizar un tipo de dato que viene por defecto, que es .bit o bit vector o otros tipos de datos, pero en eso profundizaremos más adelante. Entonces, si miramos bien el código después de las librerías,
tenemos esta parte de entidad y arquitectura, están separadas, ¿cierto? Inicia la entidad MUX 2 a 1, finaliza la entidad MUX 2 a 1. Inicia la arquitectura comportamental de MUX 2 a 1 y finaliza esa arquitectura comportamental. Entonces están separadas. Lo que está en verde son comentarios. Los comentarios en esta herramienta se hacen con dos guiones medios seguidos. Entonces, dos guiones medios seguidos implican que toda esa línea va a estar comentada. ¿Sí? Listo. Centrándonos más en el código, tenemos entidad y arquitectura. Esta parte de entidad lo que hace es describir la caja del componente. O sea, hay que tener en cuenta que esta herramienta es para descripción de hardware y por eso utiliza VHDL, que es un lenguaje para descripción de hardware. Hay diferentes maneras de describir el hardware. Acá en las entidades es lo que nos está diciendo es, vea, usted me tiene que describir el hardware. Primero me tiene que describir la caja que yo voy a crear. O sea, qué entradas y qué salidas tiene esa caja y de qué tipo son esas entradas y esas salidas. ¿Sí? Entonces primero me va a describir esa caja y después en la parte de la arquitectura me va a describir cómo funciona esa caja. O sea, cuando haya que en la entrada A y que en la entrada B y que en la entrada X, que debe salir en la entrada Y. Eso es lo que usted me va a describir acá en la parte de la arquitectura, o eso es lo que dice la herramienta hasta el momento. Entonces, la primera parte, pues se puede decir que ya está hecha, ¿cierto? Porque ya describimos las entradas desde que estábamos creando la entidad o el módulo de VHDL. Nos faltaría la segunda parte, que es la parte de la descripción del comportamiento. Entonces ahí ya entramos en otro asunto, y es que para describir el comportamiento de un sistema se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Yo puedo describirlo de una manera estructural y esa manera estructural correspondería a una metodología de diseño bottom-up, que es de abajo hacia arriba, o puedo describirlo de una manera comportamental, y esa comportamental normalmente corresponde a una metodología de diseño top-down, que es de arriba hacia abajo. Aquí vamos a tratar de hacer las dos lo más pronto posible, ¿sí? Para una estructural, yo tendría que irme describiendo cada una de las partes internas del multiplexor, ¿sí? Cada una de las partes internas del multiplexor en estructural. Entonces, si miramos la imagen del multiplexor, tenemos que internamente ese multiplexor tiene una compuerta NAT, una AND, otra AND y una OR, ¿sí? Y aparte de eso, tiene una señal 1, una señal 2 y una señal 3. Estos son cables que existen dentro del multiplexor, ¿sí? Porque nosotros solo tenemos descrita esta parte de afuera, que es A, X, B y Y. La parte interna aún no hemos descrito qué hay ni cómo funciona. Entonces tenemos una NOT, dos AND, una OR y tres señales, S1, S2 y S3. Entonces lo primero es declarar las señales. Estas señales se declaran entre la parte de la arquitectura y el begin de la arquitectura. Es el punto donde se deben declarar. Entonces signal S1, S2, S3, dos puntos, standard logic. Ahí ya vamos entonces analizando que para declarar una señal hay que poner, primero, que es una señal, segundo, los nombres o los literales con los que nos vamos a referir a las señales, y un dos puntos para determinar o para decirle de qué tipo es esa señal. Este standard logic lo que representa es que es de tipo bit y que es un estándar, o sea, que va a tomar un valor estándar lógico, 0 o 1 en el caso de nosotros. Ya la librería se encarga de rebajarlo a la FPGA, los valores que utilice la FPGA. Entonces para nosotros es 0 o 1. Entonces ya declaramos las señales. Después de declarar las señales, podemos venir a utilizar o a declarar ya el comportamiento el comportamiento de manera estructural del multiplexor. Entonces, si miramos acá, podríamos declararlo con la ecuación y igual a a.x negado más b.x. ¿Por qué con la ecuación? Porque la ecuación lo que hace es tomar cada uno de los componentes internos de ese multiplexor, o sea que realmente lo estaría describiendo de manera estructural. En este caso, como pues la multiplicación y la suma hacen referencia a la multiplicación y la suma normalmente en Xilinx o en la herramienta de diseño, tendríamos que utilizar los análogos, que son la AND, la OR y la negación. Bueno, después de haber declarado las señales, pues lo que sigue es la conexión del sistema. Entonces, si miramos en el sistema, vamos a determinar
cuánto vale S1, cuánto vale S2 y cuánto vale S3. S1 es la negación de X, S2 es A con una AND con S1 y S3 es B con una AND con X. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir acá, a S1 llévele la negación de X, a S2 llévele A AND S1 y a S3 asígnele B AND X. Y aquí sería a Y asígnele S2 or S3. Ya en este punto le damos sintetizar y al momento de darle sintetizar él empieza a cargar acá en la barra lateral izquierda todas las opciones. A medida de que vaya sintetizando, si me va sacando un chulo verde es que puedo ejecutar esas opciones, o sea que todo, pues que todo va bien. De acá nos interesa mucho esta de ver el esquemático, entonces le damos doble clic, ok, Mux 2 a 1, crear esquemático. Entonces él me crea una cajita con los puertos que yo le asigné al inicio en la parte de la entidad de puertos, A, B, X y Y como salida. Y si abro esa cajita debe estar la parte que hace el comportamiento de la entidad, o sea la estructura o la arquitectura de la entidad. Ahora si me vengo a esta barra superior, en esta barra superior le digo que quiero ver todo en pantalla y efectivamente me muestra el diseño que se hizo. X, B y A como entradas, Y como salida, las AND que yo utilicé y la OR que yo utilicé y la negadora que yo utilicé aparece acá como esta hojita negando la entrada a la AND. Básicamente esta es la manera de escribir el multiplexor 2 a 1 de manera estructural, pero también hay otra manera de escribirlo y es de manera comportamental, que esa es la que vamos a ver. Entonces ya vimos que de este caso funciona. Bueno, otra manera de escribirlo de manera estructural es directamente con la ecuación. Yo acá lo hice con señales, pero yo podría no utilizar estas señales, sino traerme directamente la ecuación del multiplexor y simplemente decir a Y asígnele A AND NOT X or B AND X. Si le doy guardar y sintetizar, pues debería funcionar. Ahora, mientras sintetiza, vamos a analizar esta línea que acabo de poner. Lo primero que podemos notar es que hay una A AND NOT X, o sea que acá hay una relación de precedencia. NOT tiene precedencia sobre AND, o sea, cuando yo utilizo NOT algo o NOT algún elemento, esa NOT va ligada directamente a ese elemento, especialmente a ese elemento. Nada de lo que haya de aquí para adelante ni de aquí para atrás le interesa a esa NOT. Eso hace parte al elemento. Entonces, primero, relación de precedencia. Y segundo, esta asignación, que la hemos utilizado y no hemos hablado de ella. ¿Por qué asignación? Porque es que aquí no se hacen iguales. Acá no se dice Y igual a esto, porque yo no necesito construir un circuito igual a este. En el momento en que lo estoy declarando acá, lo estoy construyendo. Yo lo que necesito es a Y, que es un bit de salida, conectarle ese resultado de ese circuito lógico. Por eso se dice que a Y le asigne ese resultado, o sea, lo conecte con el resultado de esta ecuación lógica, ¿sí? Entonces ya sintetizó, vamos a ver el esquemático, el mismo proceso, vamos a ver qué crea, debería crear algo igual, pues al menos en la parte de los puertos es idéntico, y en la parte interior vemos que también es muy parecido, ¿sí? Es lo mismo, tiene las dos AND, la OR y la negación. Entonces, hasta el momento la parte estructural quedaría hasta ahí. Vamos ahora a ver la parte comportamental. Entonces, para la comportamental, pues habrá que definir cómo funciona un multiplexor. ¿Cómo sabemos que funciona un multiplexor? Pues sabemos que él tiene 3 entradas, una salida. Y definiendo el comportamiento del multiplexor, como se lo explicaría a otra persona que de pronto no conozca muy bien del tema, pues le diríamos, no, vea, es que esto funciona de la siguiente manera. Cuando en esta entrada X usted tiene un 1, a la salida puede ver lo que hay en la entrada A. Y cuando tiene un 0 a la salida puede ver lo que hay en la entrada B. Esa sería una manera de describirlo, ¿cierto? En código eso se vería como lo siguiente. Si X es igual a 0, entonces a Y llévele A. Si no, a Y
llévele B. Esa sería una manera de escribirlo con código, ¿cierto? De describir el comportamiento de ese sistema sin nombrar ninguno de los componentes internos que tiene, sin saber si tiene una NOT, una OR, una AND, sin saber nada de eso, simplemente describiendo el comportamiento, el cómo funciona él, así podríamos describirlo. Entonces esta sería una descripción comportamental, pero para utilizar esta descripción comportamental entran otro tipo de cosas. Como esto es descripción de hardware, lo que me pide la herramienta es que cada que yo vaya a utilizar alguna sentencia de asignación secuencial, en este caso la if, utilice un proceso. Entonces ese proceso normalmente viene compuesto por una lista sensible. En este caso esa lista sensible va a estar dada por las entradas y ya les voy a explicar por qué. Ese proceso también tiene un inicio y también tiene un final. Listo, ahora sí. Process, lista sensible del process. ¿Qué es la lista sensible del process? Es lo que le indica al proceso cuando se tiene que ejecutar, o es lo que indica cuando tiene que ejecutar este proceso. O sea que lo que haya en esta lista sensible va a llevar a la ejecución de este proceso. Quiere decir que cada que haya un cambio en A, en B o en X, este proceso va a venir a ejecutarse. Cada que ahí haya un cambio, él va a estar siempre atento a cuando haya un cambio en cualquiera de estas entradas y va a venir a ejecutarse el proceso. Inicia el proceso, finaliza el proceso y dentro de ese inicio y finalización estaría la descripción del comportamiento del sistema. Así funciona un proceso y así funcionaría de manera comportamental el multiplexor 2 a 1. Entonces ahora le damos guardar y vamos a darle de nuevo sintetizar y debería generar exactamente el mismo multiplexor. Mientras sintetiza vamos a hablar de otra barra de herramientas que es la inferior. En esta barra es importante mirar muy bien la parte de errores y advertencias. El sistema normalmente es muy completo al generar o muy específico al generar los errores y las advertencias. Y casi todos los errores que se presentan son de tipeo, de escritura. A uno le falta un punto y coma, le sobra un paréntesis, le falta finalizar un if, cositas así. Entonces es muy importante mirar porque en los errores él le dice, vea, hay un error exactamente en la línea tal, cerquita del proceso. Así se lo dice literalmente. Entonces hay que prestarle mucha atención a esos errores cuando se presenten para solucionarlos pronto. La recomendación es que cuando se presenten errores se vayan acá al lado derecho y se vayan hasta el inicio, hasta el primer error y empiecen a solucionarlos desde el primero hasta el final, ¿sí? Porque muchas veces los errores del final son consecuencia de los primeros. Entonces solucionan los primeros y ahí ya van depurando rápidamente. Ya terminó de sintetizar, entonces vamos a mirar de nuevo el esquemático. Mux 2 a 1, Mux 2 a 1, crear esquemático. Lo abro y como yo lo que hice fue describir el comportamiento, entonces él lo que hizo fue ir a buscar dentro de sus librerías algo que hiciera ese comportamiento. Entonces él cogió una cajita negra que tenía por allá en sus librerías y la trajo para acá, porque eso hacía exactamente lo que yo había montado allá. Y cuando lo abro me muestra que es exactamente el mismo multiplexor. ¿Sí? Es exactamente el mismo multiplexor. Las dos AND, la OR, la negación. Lo que él hizo fue simplemente ir a cruzar el comportamiento que yo le describí con algo que él tuviera en la librería y vino y puso esa cajita acá. Y vea, esta cajita hace eso. Y acá la conecto dentro de la mía. ¿Sí? Esas son las dos maneras principales que vamos a pues que yo utilizo para describir hardware en esta herramienta de diseño. Este es un primer acercamiento a la herramienta. Más adelante subiré más videos explicando otros detalles que puedan ser interesantes. Muchas gracias y si tienen alguna duda por favor coméntenlas que estaré atento a darles respuesta lo más pronto posible. Saludos.